Hola, esta es nuestra entrevista con Pablo. Hola, esta es nuestra entrevista con Pablo. Y me llamo Ben. Me llamo Colin. Me llamo Justin. Me llamo Pablo. Hola Pablo, ¿cómo estás? Yo estoy muy bien. ¿Y usted? Bien, Qué gracias. bueno. ¿Por qué se mudó a los Estados Unidos? Yo me mudé a los Estados Unidos por el trabajo de mi papá. Mm. Porque él se consiguió un trabajo aquí en los Estados Unidos, entonces nos mudamos aquí, pero toda mi vida me he mudado por muchas partes del mundo. Entonces me he mudado a Australia, Puerto Rico, México y ahorita estoy aquí. Bien. Sí. ¿Piensa que ha perdido parte de su identidad después de emigrar? No, la verdad es que no. Me sigo sintiendo 100% mexicano, pero no, mi identidad siempre, siempre la tengo. Sí. Sí. ¿Qué son sus cosas favoritas y menos favoritas de los Estados Unidos? Lo que más me gusta es la seguridad. Estados Unidos es muy seguro comparado a México. Y la verdad es que no hay nada que no me guste. O sea, me gusta mucho vivir en Concord, pero como viví en la ciudad del DF es muy diferente, que es un lugar más como... México es más urbano y aquí está mucho más rural, entonces está lleno de bosque y eso no me gusta tanto, pero es la única cosa que no me gusta. ¿Qué es tu locación favorita? A mí me gusta mucho México, la verdad, pero Sí. también los dos son iguales. O sea, Sí. no me gusta elegir de uno al otro. ¿Qué extraña más sobre México? Lo que más extraño son mis amigos y mi familia. También extraño mucho la comida. La comida es muy buena en México. Sí. Se come delicioso, entonces son tres cosas que más extraño, la verdad. ¿Habló inglés cuando llegó a los Estados Unidos? Sí, yo fui a una escuela en México que era mitad en español y mitad en inglés. Entonces, un año tomabas ciencias en inglés, el otro año en español. También teníamos inglés no como si fueran los lenguajes que tomas aquí en la escuela, como francés y así. Es inglés más avanzado, mucho más avanzado. Y eso me ayudó mucho. Bien. ¿Recuerdas cómo fue tu primera semana en los Estados Unidos? Sí, me acuerdo. Yo llegué y pues la verdad es que estaba muy nervioso porque no sabía dónde me iba a mudar, no sabía si iba a ser amigos o si no iba a ser amigos, pero la verdad es que me trataron muy bien y me fue a todo dar, súper bien. Bien. ¿Qué es una cosa interesante que ha aprendido de emigrar? Algo interesante que he aprendido cuando me he emigrado sería pues conoces a gente nueva, a mucha gente nueva y entonces pues sí, eso es algo que he aprendido. Sí. Si pudieras cambiar una cosa sobre el proceso de inmigración, ¿cuál sería? La verdad es que no sé. No hay ningún proceso, o sea, yo obtuve mi Sí, green card sí. muy rápido. Sí. Entonces, no hay nada que se tenga que cambiar. Está como está y así es como es. ¿Con qué frecuencia va a México? Muy frecuente. O sea, si me toca un año de muy buena suerte, voy como 2 años, o sea, 2 veces en un año, perdón. Y a veces también hasta 3, pero lo más normal es 1 o 2 veces al año. Sí. ¿Cuántos años tenías cuando viniste? Pues yo tuve 13 años, es muy chiquito. Sí. ¿Cómo te trataron cuando viniste a Estados Unidos? Muy bien, la verdad es que hice amigos muy rápido y me adapté muy rápido y la gente me cayó muy buena onda. Sí. Yo me lo esperaba un poquito más difícil, pero no, fue muy fácil todo el proceso. Sí. ¿Viniste con otras personas a los Estados Unidos? No, solo mi familia, entonces mi papá, mamá
y mis 2 hermanas. Sí. ¿Cómo son las personas diferentes aquí? Pues eso es una gran pregunta. La verdad es que no sabría diferenciar, pero en México pues, hablan español, en Estados Unidos hablan inglés. Los deportes cambian y la gente les gusta deportes diferentes porque nosotros no tenemos básquetbol ni fútbol. También la música cambia mucho, la comida, lo que la gente come, a qué hora del día comen, cambia. Muchas cosas cambian, pero Sí. Hay una comunidad de México en y alrededor de la Concordia. sí, la verdad es que no que yo conozca de México, pero conozco una comunidad de mucha gente que habla español y mi mamá se lleva muy bien con todas las mamás de esos niños, entonces bastante bien. Sí. ¿Te consideras más estadounidense o mexicano? Yo me considero más mexicano. Bien. Sí, eso sí. Trabajas aquí y fue difícil encontrar trabajo. Sí, yo sí he trabajado aquí, he trabajado en Crosby's y en Woods Hill Table y la verdad es que no es tan difícil buscar trabajo. Tengo un amigo que también es un inmigrante que se llama Gustavo, pero él como él solo tiene visa, entonces él no puede trabajar. Pero con la Green Card sí puedes trabajar. Sí. ¿Cuál es la mejor diferencia entre las culturas? La mejor diferencia entre las culturas tuviera que ser el tipo de música. A mí me da mucha risa. O sea, no risa, pero me divierte mucho ver cómo la música cambia aquí que en México. Sí. ¿Preferir la música aquí o en México? La verdad es que en México me gusta mucho el reggaetón, que es música como en español, es como rap, pero en español se llama reggaetón y a mí me gusta mucho. Sí. ¿Tenía familia o amigos en los Estados Unidos antes de emigrar? No, la verdad es que no. Entonces fue bastante difícil, pero ¿Extrañas su país de origen? sí, mucho. Muchas veces sí me da, ¿Ejemplo? pues extraño mucho la comida, mis amigos, mi familia y pues sí, también el poder, bueno, sí. Sí. Si usted intenta emigrar en este momento, ¿piensa que es más difícil o más fácil que cuando usted emigró? Yo diría que es mucho más difícil con todas las cosas que ha puesto Trump, pero la verdad es que no sabría decirte exactamente. ¿Te gusta cocinar la comida de... ¿Qué es lo que más te gusta de vivir en los Estados Unidos? Peor. Lo que más me gusta de vivir en Estados Unidos es el poder ir a donde quieras con seguridad y que no te pase nada. Entonces eso a mí me gusta mucho. ¿Hay una comunidad larga de inmigrantes aquí? No que yo conozca. ¿Es su familia activamente religiosa? Sí, mi familia sí es activamente religiosa y ellos somos católicos, entonces creemos en Dios, pero igual que aquí. Vamos a una iglesia católica y en inglés, pero les gusta poder seguir su religión. ¿Era venir a los Estados Unidos valer la pena? Sí, la verdad es que yo creo que sí valió mucho la pena, pues porque aprendí a hablar inglés mucho mejor de lo que lo hablaba antes. También tengo una mucha mejor buena educación. También tengo la oportunidad de ir a la universidad en Estados Unidos, entonces sí valió la pena. Cuando eras niño,
¿Esperabas verte en el lugar donde estás hoy? Sí, la verdad es que sí, perdón. No me esperaba estar en el lugar que estoy ahora, pero sí estoy muy agradecido. ¿Qué le recomendarás a alguien que tome la misma decisión que tú? Pues que siempre hay que acordarse de su cultura, de dónde viene. También tienes que aprender a aceptar nuevas culturas y tienes que estar abierto a conocer a nueva gente y así. ¿Fue una transición más difícil emocional o física? Emocional, la verdad. Emocional fue bastante difícil, sí. ¿Te trataron las personas de manera diferente cuando sabían sobre tu estatus de inmigración? Sí, pero la verdad es que no. Aquí la gente a veces no es tan abierta, o sea, no están abiertos culturalmente. Entonces es difícil para ellos comprender de dónde vengo, pero la verdad es que no me tratan diferente y no me ha pasado algo feo, pero sí estoy feliz y todo. ¿Y cómo son las escuelas diferentes? Las escuelas son diferentes por el español y el inglés, y también los recreos a veces son diferentes. El sistema académico es diferente porque allá, acabando cuando cumples 19, es cuando te vas a la universidad, que es como lo estoy haciendo yo. Y sí. Sí. ¿Cuál es tu recuerdo favorito en tu país de origen? Pues la verdad es que mi recuerdo favorito tiene que ser haber estado con mis amigos y mi familia y ir a fiestas. Eso me gustaba mucho, la verdad. Y Sí. sí se extraña. ¿Hay algo que te emocionaba de ir a los Estados Unidos? Pues sí, el conocer a gente nueva y una cultura nueva me emocionaba mucho, y la verdad es que sí me gustó mucho y al final valió la pena. Sí. ¿Cuáles son algunas cosas que mucha gente piensa sobre el proceso de inmigración que no son ciertas? Pues las cosas que dijo Trump como al principio de hace algunos años, de que todos los inmigrantes eran violadores y robaban cosas y así, robaban trabajos, la verdad es que son puras mentiras. Mucha gente viene aquí también legalmente buscando trabajo, pero también ellos sí se aplican al proceso de inmigración al que les pertenece. El ilegal obviamente está mal y sí es un problema que nuestro país tiene que trabajar en, pero la verdad es que hay muchas cosas que no son ciertas. Sí. ¿Cómo es la cultura socialmente diferente? Pues socialmente, como ya lo había explicado, era como, o sea, de los temas que hablan, las cosas que le gustan a los niños de nuestra edad, la comida, muchas cosas cambian. La cultura, el idioma cambia, es lo más importante. Y sí. ¿Qué es el proceso de inmigración para ti? Pues el proceso de migración tiene que ser cuando te mudas a un lugar nuevo, es ese movimiento que haces para mudarte a otro lugar nuevo, y muchos países tienen procesos diferentes. Por ejemplo, yo tuve que pasar por un proceso, conseguir una visa. Después de la visa tuve que conseguir un green card, y ya después de eso me pude volver un permanent resident de los Estados Unidos. Sí. ¿Cómo ha la cultura en Estados Unidos cambiar cuando tú ven aquí? Pues me ha cambiado en la manera que me tuve que acostumbrar a hacer la tarea en otro lenguaje. También me tuve que adaptar para hablar inglés, o sea, en mi vida diaria, que era algo que yo no hacía, menos en mi clase de México de inglés. Y pues sí, muchas cosas chiquitas como así, ir a comer cosas diferentes también. Sí. ¿Deseas tu regreso a tu patria? Pues la verdad sí me gustaría algún día, pero ahorita, como ya estuve aquí 5 años, quiero acabar aquí mi universidad y mi master's degree aquí, entonces ¿Son los Estados Unidos lo que usted anticipa?
Sí, la verdad es que sí fue mucho como lo que yo anticipé, pero también al mismo tiempo muchas cosas fueron diferentes. Sigues al día con las noticias y la política de tu país de origen. No tanto como antes hacía, pero sí me doy cuenta de las políticas y el gobierno y todas las cosas que cambian en mi país, todas las cosas malas que pasan, muchas cosas sí cambian. ¿Te gusta la arquitectura en Estados Unidos? Sí, la verdad es que a mí sí me gusta mucho la arquitectura de Estados Unidos y también me gusta mucho la de México. Algo que no me gusta de la de Estados Unidos es que aquí usan las casas están hechas de madera. En México la mayoría son de concreto, entonces eso es muy diferente y es por eso que aquí se queman muy rápido y allá pues no se queman pues porque el concreto es muy difícil de que se queme. Entonces allá no tenemos tantos incendios, pero nuestro problema viene que aquí si tuvieras un terremoto las casas de madera son menos peligrosas y como ya son de concreto pues son muy peligrosas en México. Sí. ¿Cuán verdaderos son los estereotipos en Estados Unidos? Pues la verdad es que ya sabes, como típico que robamos trabajos, también que comemos puro taco y así, o sea, puras cosas estúpidas. ¿Qué es tu opinión de políticos en Estados Unidos y México? Pues la verdad es que yo nunca he sido un gran fanático de la política, pero yo pienso que la política ahorita en Estados Unidos se me hizo muy impresionante cómo están impeaching al presidente y todo ese proceso y la verdad es que a mí Donald Trump, o sea, no me cae mal porque él toma, la verdad es que no ha hecho tan cosas malas y pues yo creo que él sí está intentando ayudar a su país y eso que dijo de los inmigrantes ilegales no siempre es verdad, pero la verdad es que sí, tenemos que ser más conscientes con las palabras que usamos y así. Sí. ¿Te gusta la impeachment de Donald Trump? Pues la verdad es que no me importa. O sea, la verdad es que a mí, pues, o sea, me da igual, ¿me entiendes? O sea, no es algo que me interese tanto para saber. Y la verdad es que él no me cae tan mal. O sea, no tengo nada, o sea, no tengo ninguna razón por qué odiarlo. Sí. Y el pobre güey nunca me ha hecho nada, entonces, Sí. no. ¿Hay algunas fiestas en su país que no celebran aquí? Pues sí, la más grande yo tendría que sería, la verdad es que es el Día de los Muertos. Es como una celebración donde se le celebra aquí cuando alguien se muere es muy triste. Todo el mundo está muy triste y todo eso y pues en México el Día de los Muertos se celebra la vida de los muertos. O sea, no se enfocan en la muerte, pero sino la vida que ellos tuvieron. Entonces es muy rico, ponemos siempre un altar para los muertos, es una mesa como de este tamaño y pones fotos de la gente que sea cercana, que se ha muerto. ¿Y sí? Sí, sí. ¿Qué es tu día de festivo favorito? El mío tendría que ser Navidad. Sí. ¿Sabes qué es Navidad, verdad? Sí. Sí. Christmas. Sí, muy bien, muy bien. Y también. Y también, sí, muchos regalos. Sí, Muchos regalos, sí, muchos. sí. Santa es muy bien. Sí. Santa es buenísimo. ¿Te gusta la música de EDM? Pues la verdad es que sí me gusta mucho el EDM, me gusta más como la música de house, deep house, reggaeton, bass, todo eso, me gusta mucho. Los conciertos en México es mejor de Estados Unidos. Pues la verdad es que yo diría que sí, los conciertos son bastante diferentes, porque en México cuando vas la mayoría de los conciertos son en antros, y antros son como lo que aquí en Estados Unidos les llamarías clubs, ¿no? Entonces, pero ya los conciertos en antros como aquí las reglas son más estrictas, entonces ¿Cómo es estrictas? bueno, pues una comparación es que aquí no puedes beber hasta los 21
Y en México puedes pues, beber hasta cuando ya tienes 18. Entonces la gente es más abierta. Cuando tú visité México, tú voy al conciertos de EDM mucho. Pues no tanto. Sí, esta vez que fui, sí fui a muchos antros. Porque como ya tengo 18 y todos mis amigos es lo que hacen sus fines de semana, sí fui, pero con eso sí me quedé muy impactado. Pero a muchos conciertos de EDM no tanto. Pero sí es muy padre y la verdad es que sí vale la pena, pero también nuestro país tiene muchos problemas económicos pues, por muchas razones. Yo creo que esa de beber a los 18 podría ser una razón por la que... Sí. ¿Qué es tu comida favorita en México? A mí me gustan mucho unas cosas que se llaman molletes. Entonces es pan con frijoles y luego queso y le puedes poner lo que quieras, salsa o lo que quieras. También me encantan mucho los tacos, las enchiladas, tortillas, guacamole. Me gusta todo eso. ¿Te gusta Chipotle? Sí me gusta Chipotle. Oh. ¿Es la comida en México a similarse con la comida en Estados Unidos o no? Sí, pero no. Yo diría que se come mejor allá. Eso sí diría. O sea, me atrevo a decir eso, que con toda confianza, ahí sí se come mejor. Cada vez que vamos a México, mi papá sube de peso. Sí. ¿Entiendes? Sí. Sí, o sea, mi papá se vuelve más gordo cada vez que vamos a México. Sí, yeah. Cuando tú voy a Estados Unidos, ¿cómo tu personalidad cambiar? Pues la verdad es que mi personalidad no cambió. Lo único que cambió fue mi ser. ¿Sí? O sea, yo pues, hice nuevos amigos, me la pasé muy bien. También pues me volví más estudioso. O sea, le eché más ganas a la escuela por la oportunidad que tenía. Entonces eso creo que sí cambió. Alguna otra cosa que haya cambiado puede haber sido pues también la relación con mis papás cambió porque yo pues empecé a hablar mucho inglés con mis hermanas y a mis papás no les gusta eso. O sea, mi mamá odia que hablemos español, que no hablemos español en la casa. O sea, si hablamos en inglés ella se enoja horrible. Y así saca la chancla, nos pega a veces. Eso es broma. Cuando tu personalidad cambiar, ¿está bueno o no? Sí, fue un buen cambio. La verdad es que cambió muy, muy bien y pues sí me gustó mucho. Cuando tu familia va a los Estados Unidos, ¿cómo las tradiciones cambian? Pues las tradiciones siempre cambian, porque México es un lugar donde la gente no duerme, se la pasan bomba. Entonces el Día de los Muertos, 5 de mayo, Sí. muchas cosas, pero Navidad, el Día de los Reyes. ¿Tu recuerdo a moverse a Estados Unidos? Sí, la verdad es que sí me acuerdo mucho de cuando me mudé. Y la verdad es que fue impresionante. O sea, de que me acuerdo venir desde un lugar que se llama México a los Estados Unidos. Sí. ¿Por qué te ríes? ¿Tú mudarse de Australia? Sí, yo me mudé de Australia me regresé a México. Y de México me regresé a Después Estados Australia Unidos. es después México. Antes. Oh. O sea, nací en México. En México me viví en Querétaro, luego León. No, nací en León, me mudé a Querétaro, luego al DF, al Distrito Federal. Después ahí mi papá empezó a trabajar para una compañía que se llamaba PepsiCo, Sí. que es todo lo de la Pepsi, las papas, Sí. todo eso. Y lo mandaron a trabajar en Puerto Rico para la Pepsi. Y estuvimos ahí un año y medio, y le gustó, pero luego lo volvieron a mudar a Australia. Sí. Otros 2 años. Ahí Australia me gustó mucho. De Australia dejó de trabajar por Pepsi porque ya se quería regresar a su casa. Entonces regresó a vivir nos regresamos a México. Empezó a trabajar para una compañía que se llama Lala, que es leche. Y, o sea, es una marca de leche, Dairy Products.
De ahí estuvimos, no le acabó gustando su trabajo, entonces estuvo desempleado un rato en México y consiguió chamba en Estados Unidos, cerca de Massachusetts. Entonces se mudó aquí, luego no le gustó su trabajo, entonces se volvió a buscar otro trabajo en Florida, que estaba trabajando para Florida, pero luego ya no. Y ahorita está viendo a ver qué va a hacer otra vez. ¿Qué, De nuevo va a ser. qué parte de Australia? En Sydney, muy cerca de una playa que se llama Balmoral Beach. Yo sé te gusta México mejor de Estados Unidos, pero ¿te gusta Australia o Estados Unidos? Perdóname. ¿Me perdonas? Sí. Gracias. Pues la verdad es que me gusta más Estados Unidos. Pero Sydney, el lugar, o sea, el ambiente es muy impresionante y hermoso. O sea, hermoso. Sí. En México está cerca de playa, la playa, Sí, ¿sí? sí. Sí. Bueno. Está como, yo viví en la ciudad, entonces es como si yo estuviera viviendo en una ciudad, o sea, en medio de Estados Unidos, pero para ir a la playa yo tenía que manejar unas 4 o 3 horas. ¿Qué es tu recuerdo favorito de Australia? Pues antes de regresarme de Australia, o sea, cuando me iba de regreso de Australia, ¿Qué es tu deporte favorito? mi deporte favorito tendría que ser el fútbol. A mí el fútbol me gusta mucho, es el deporte más jugado en todo el mundo. En todo el mundo es el deporte más jugado. Y la verdad es que es muy divertido. El fútbol hace que la gente venga, se junte, juegue para un mismo. ¿Sabes lo que estoy diciendo, verdad? Sí. En, ¿Qué es tu equipo favorito de fútbol? El mío tendría que ser uno que se llama FC Bayern Múnich. ¿Sabes de dónde es el equipo FC Bayern Múnich o no? No, yo no sé fútbol. Es Germany, German team. cuando en México voy a ver games. Sí, sí, sí. En México tenemos la Liga Mexicana, the Mexican League. Sí. ¿Tú es And, bueno? It's okay. It's definitely so much better. Sí. Perdón. Es mucho mejor que el fútbol americano, Sí. pero también es bastante malo. Es muy sucio. Sí. O sea, it's kind of dirty. En Estados Unidos, ¿es fútbol diferencia? No.